Hola, soy Joaquín Galindo Ramírez, becario investigador de la Universidad Pablo de Olavide. Como veréis, me encuentro en la terraza de mi casa, pero bueno, voy a intentar presentaros mi comunicación que se titula Desmoralizar la rebeldía, un análisis en contenidos de prensa digital española, y he pensado que para que no resultara demasiado monótono únicamente verme a mí, tratar de hacer este viaje a través de las diapositivas. Vamos a ello. Un saludo. Desmoralizar la rebeldía, un análisis en contenidos de la prensa digital española, es el título del trabajo que voy a presentar a continuación. Un título que creo que despierta algunas preguntas que voy a intentar aclarar en primer lugar. Esta comunicación se enmarca en una investigación doctoral sobre la rebeldía a través de los discursos de personas que participaron en el 15M. En su comienzo, al problematizar la rebeldía, me encontré con un término que es de un uso muy común y que, por ende, puede ser referido de formas muy distintas. ¿Es la rebeldía una idea, un concepto? ¿Es una simple actitud contextual o toda una forma de vida? ¿Puede ser una identidad o una mera etiqueta autoatribuida? ¿Siquiera un sueño romántico o frívolo? ¿Algo que está presente en todos nosotros en una especie de letargo a la espera de actuar? A esta versatilidad también van asociados naturalmente ciertos clichés, estereotipos o prejuicios que tienen lugar en distintos ámbitos. Así, por ejemplo, de forma negativa se habla de rebeldes sin causa cuando se quiere deslegitimar una reivindicación, o de niños o adolescentes rebeldes cuando no tienen un buen comportamiento en casa o en la escuela. O por el contrario, desde el punto de vista positivo, se atribuye al rebelde características del héroe o de la épica. Al estudiar un movimiento social como el 15M, con las evidentes connotaciones políticas que conlleva, me encontré que el simple hecho de hablar de rebeldía podría suponer, desde el punto de vista académico e investigador, un presupuesto poco diligente, pues podría acarrear el riesgo de presuponerle una determinada moral o ideología, las del 15M, a una categoría que, para ser analizable, requería de rigor y adecuación teórico-metodológica. Es aquí donde surge la necesidad de, como indica el título, desmoralizar la rebeldía. A este respecto, debo agradecer la colaboración del profesor Ángel Díaz de Rada, que amablemente me sugirió la conveniencia de este aspecto para mi investigación. Ahora bien, para dar cuenta de este requerimiento es necesario primero explorar el objeto del que hablamos. Por ello, trataré la rebeldía como un objeto del discurso que, siguiendo a Foucault, irrumpe en unas superficies de emergencia, es delimitado por determinadas instancias y es clasificado por unas rejillas de especificación. Es del primer aspecto del que hablaré en esta comunicación y para lo que he empleado el análisis que presentaré a continuación. En primer lugar, localizar superficies de emergencia servirá para detectar lugares en los que la rebeldía, como objeto del discurso, puede irrumpir. Es decir, ámbitos o contextos que, en consonancia con una serie de elementos, reivindican su presencia a través de enunciados que pueden ser diferentes en su forma, pero que se insertan en tramas que nos desvelan determinadas relaciones. Para explorar esta pluralidad he analizado 24 contenidos de prensa digital española, noticias, reportajes o artículos que aluden a distintas realidades sociales y que a través de sus titulares manifiestan la presencia e impronta de la rebeldía. Creo que los medios de comunicación social, en tanto que configuradores de un marco de socialización que condiciona los hábitos, las actitudes, las representaciones sociales y que reporta, por ende, importantes efectos cognitivos y prácticos a largo plazo, pueden ser un termómetro útil para observar percepciones sobre la rebeldía y aterrizar en un contexto actual esa pluralidad de ámbitos y superficies discursivas en las que puede emerger. Se trata de explorar lugares de aparición, tramas, formas de relación en las que la rebeldía se manifiesta como objeto del discurso para ir así descubriendo su significación o sus significaciones, y de forma complementaria de dar cuenta de los términos, es decir, de cierto vocabulario que aparecen relacionados con la rebeldía cargándola de singularidad. Primeramente, considerando que lo que busco es localizar lugares, superficies del discurso en los que puede aparecer la rebeldía, he seleccionado los contenidos bajo un criterio de significatividad que diera cuenta de su pluralidad. No es por tanto la representatividad de la rebeldía en estos contenidos lo que pretende este análisis. Estas superficies discursivas, por lo tanto, no son espacios herméticos y cerrados, ya que referencian ámbitos de la realidad social que se manifiestan de forma interrelacionada y conjunta, por lo que no es posible realizar cortes que no sean ciertamente artificiales para diferenciar dichas superficies. No obstante, sí se puede apreciar la emergencia de ámbitos que predominan en los contenidos que iré presentando.
Aunque por falta de tiempo no podré detenerme en los 24 contenidos, sí me gustaría hacer un breve repaso al menos por diferentes superficies discursivas o ámbitos en los que se aprecia la pluralidad de la rebeldía. Así, en un primer ámbito que podemos llamar artístico, encontramos contenidos en los que el arte es considerado como una vía mediante la cual expresar la rebeldía, de expresar una oposición, una resistencia a determinadas fuerzas a partir de pensamientos, postulados, corrientes, obras artísticas o actos simbólicos que influyen en la esfera social y cultural. Desde este punto de vista, la rebeldía aparece ligada a la creatividad, la personalidad o las ideas, con las que se busca la transgresión de convenciones. Ejemplo de ellos es Miguel Ángel, Retrato de un rebelde, en el que la rebeldía aparece ligada a la personalidad del artista, desarrollada a través de sus obras y en el que términos como indomable, provocador o irreverente aparecen junto a la descripción de Miguel Ángel, subrayando un carácter rebelde que rompe los moldes establecidos. En el ámbito sociocultural también surgen noticias sobre actos simbólicos o actitudes llevadas a cabo por sujetos que se alzan contra aspectos concretos del ámbito sociocultural que les afectan singularmente. Desde este punto de vista, las acciones que conllevan los actos de rebeldía hacen referencia a diferentes posicionamientos adquiridos respecto a una pluralidad de temas y que en algunos casos puede conllevar un seguimiento colectivo. Kutu, las japonesas se rebelan contra los tacones, o la rebelión viral del hijo de 2 antivacunas son 2 ejemplos de ello. Pasaré ahora a una superficie distinta, la sociopolítica. La rebeldía está íntimamente relacionada con la política desde distintas ópticas, como defensa de ideologías, como oposición a medidas concretas, formas de gobierno, estructuras de poder, etc., y de las cuales emanan una terminología y unas tramas discursivas ciertamente propias que indican la pertinencia de estudiar estas formas de manera específica. Un primer caso sería rebeldes privilegiados, que hace hincapié en el uso estratégico de la rebeldía ligado a una ideología de derechas, la del partido político Vox, como forma de sacar rédito político a través de una actitud que combina el victimismo con la heroicidad. Pero por otro lado tenemos resignación o rebeldía, que señala ahora el populismo de izquierdas centrándose en la figura de Pablo Iglesias. Relacionado también con la política, pero con cierta especificidad, surgen contenidos que ilustran la irrupción de la rebeldía en el ámbito jurídico. Un ejemplo mediático muy reciente son las noticias alrededor del procés catalán. El debate sobre la tipificación del delito de rebeldía es esencial para aplicar las condenas a los acusados, pero también pone de relieve los intereses de distinta índole y de profunda trascendencia que se hallan inmiscuidos en la discusión sobre la tipificación de determinados actos como rebeldía. Por último, si hablamos de rebeldía, los movimientos sociales ocupan un claro protagonismo en los contenidos de los medios de comunicación y en el imaginario social. Los movimientos sociales suponen movilizaciones colectivas que se alzan contra determinadas estructuras de poder de una sociedad, proclamando demandas y soluciones referentes a distintos ámbitos de la realidad y llevando a cabo diferentes estrategias, desde el uso de la violencia o la reivindicación del pacifismo. Aquí encontramos referencias a distintos movimientos, como el que tiene lugar en Hong Kong, el movimiento ecologista Extinction Rebellion o el 15M, en los que destacan términos como desobediencia, resistencia o revolución, que son empleados en ocasiones de forma sinónima a la rebeldía. En cuanto a los resultados obtenidos, para dar cuenta del vocabulario en torno a la rebeldía, he realizado un listado de términos siguiendo un proceso inductivo a partir de los cuerpos de texto que ha consistido en los siguientes pasos. Lectura minuciosa de todos los contenidos para detectar los enunciados que participan de las tramas que influyen sobre la rebeldía. Elaboración de una lista a través de la selección de aquellos términos que aportan concreción y significación a la rebeldía. Unificación de los términos, es decir, las formas verbales han sido adaptadas a sus infinitivos y los sustantivos y adjetivos al singular. En cuanto al género, se ha unificado al masculino o al femenino en función de la forma más repetida. Y por último, cuantificación de las frecuencias de los términos seleccionados a través del programa Atlas T8 y elaboración de nube de palabras que muestra a continuación. He obtenido 418 términos que aparecen unificados y con un tamaño en función de su frecuencia del total de 1343 que han sido seleccionados. Entre ellos se encuentran sustantivos, adjetivos, proposiciones y adverbios que he considerado participan de aquellos enunciados que forman parte de las tramas en los que la rebeldía, como objeto, irrumpe en el discurso. Más allá de su morfología, estos términos encarnan, a través de significados concretos, los elementos que podríamos decir componen el esqueleto esencial de la rebeldía.
En esta nube se puede apreciar la especial impronta que juegan algunos de ellos, como movimiento, protesta, cambio, causa, calle, lucha, policía, revolución, etc. Pero además de la frecuencia con la que aparecen los términos, lo relevante es que llenan de significado los diferentes aspectos que participan de ella, refiriéndose a agentes o sujetos como activista, transgresor, manifestante, héroe, indignado, a motivaciones y valores como igualdad, creatividad, justicia, esperanza, ilusión, acciones como participar, criticar, defender, luchar, responder, generar, transformar, transgredir, formas de poder como autoridad, policía, antidisturbios, poderoso, privilegiado, dirigente, élite, o medios y estrategias como acampada, agresión, alternativa, argumento, guerra, violencia, duelo, fuerza o huelga. Ahora bien, en esta pluralidad de ámbitos y de términos, ¿qué es lo que hace que la rebeldía sea reconocible e identificable? Siguiendo a Foucault, un dominio que es delimitado por una serie de elementos y relaciones que emergen en las diferentes superficies discursivas, definiendo aquello de lo que se habla, otorgando un estatuto de objeto y así siendo nominable y descriptible. Este dominio permite que sea identificable más allá de las diferentes superficies discursivas en las que emerge, lo cual se debe a que mantiene una estructura que la hace reconocible. Esto es, independientemente de que los enunciados en los que se inserte hagan referencia a movimientos sociales, al desacato de un hijo a sus padres, a actos castigados por la ley o a la transgresión de modelos culturales, la persistencia de ciertos elementos y funciones, de cierto estatuto, permite que el objeto sea identificable. ¿Y qué es lo que la hace identificable? Por lo que hemos visto, determinadas acciones llevadas a cabo por sujetos que a partir de sus consideraciones o posiciones muestran una oposición contra ciertas formas de autoridad o poder con las que se mantiene una relación. Asimismo, que tanto los sujetos, las acciones o las formas de poder adquieren una singularidad dependiendo del caso. Son estos elementos, los sujetos, ya sean individuales o colectivos, con sus motivaciones o valores, las acciones que realizan y las relaciones de poder que mantienen, con los fines y estrategias correspondientes, los que nos pueden permitir desmoralizar la rebeldía a través de herramientas teórico-metodológicas. Esta búsqueda por superficies de emergencia a través de los discursos de los medios de comunicación que hemos visto ha servido para comprobar la pluralidad de contextos en los que la rebeldía puede surgir, averiguar qué lenguaje circula a su alrededor y también para señalar algunos aspectos en común que la hacen reconocible. Es sobre todo esto último lo que nos permitirá crear una categoría analítica que esté libre de las significaciones concretas que adquiere la rebeldía en virtud de sus contextos, del contenido moral que hace, como hemos visto, que se encuentra al servicio de motivaciones, causas, voluntades o estrategias de las personas que se rebelan. Esto ha sido todo lo que quería contaros y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y muchos ánimos para estos días tan difíciles.